Hola, soy Misael y soy el pastor de Sedes Valle Imperial. Me da mucho gusto que estés escuchando este mensaje. Mi deseo para ti es que sume a tu vida y que te ayude a crecer en tu fe y en tu relación con Jesús. Puedes también compartirlo para que llegue a más personas. Dios te bendiga. Ok, la semana pasada comenzamos un estudio que titulamos Una vida bendecida. Pero más que un estudio y más que una clase, este es un tema que pues Dios ha puesto en nuestro corazón a medida que vamos iniciando este año. Yo y el equipo hemos estado orando para que Dios nos guíe en qué es lo que necesitamos en esta etapa que estamos comenzando. Acabamos de terminar una etapa, un ciclo, un año más. Estamos comenzando un año nuevo. Y es importante el poder estar en sintonía con lo que está sucediendo en nuestras vidas, con lo que Dios quiere. Entonces, sentimos que en este tiempo que vamos arrancando, Dios nos ha puesto este mensaje, el mensaje de cómo poder vivir vidas bendecidas. Dios nos ha puesto en nuestros corazones deseos también y anhelos. Y una de las cosas que descubrimos la semana pasada, vamos a hacer un recap rápido. Algo que proponíamos la semana pasada con lo que iniciamos fue esta declaración, que la intención de Dios, el diseño original de Dios para nosotros como seres humanos es que viviéramos en bendición. Cuando tú y yo abrimos la Biblia, lo primero que descubrimos es que Dios desea bendecirnos. Di conmigo, Dios desea bendecirnos. Esa fue siempre la intención de Dios. Cuando Dios creó al ser humano y toda la creación que hizo, dice que lo creó y los bendijo. Y esa es la intención de Dios, de bendecirnos. Lo que sucede es que a veces nuestro entendimiento de lo que es la bendición de Dios no es acertado o no es completo. Entonces, lo que queremos descubrir en este tiempo como iglesia es qué significa eso, esto de ser bendecidos, cómo se ve en nuestra vida, qué es vivir vidas bendecidas, cómo cultivamos la bendición de Dios en nuestras vidas. Y una de las cosas que aprendíamos la semana pasada es que la bendición, y ahí va a haber una diapositiva, que nos habla un poquito más de lo que es la bendición. La bendición o ser bendecidos en el Antiguo Testamento es esta palabra que es barak. Esa palabra se traduce en nuestro idioma como bendición, pero significan estas dos cosas. Número uno, arrodillarse ante alguien. Y esta es la esencia de la bendición de Dios en nuestra vida. Es que Dios se humilló, se hizo hombre. Jesús tomó forma de hombre, vino a esta tierra, y en ese acto de despojarse de sus atributos divinos para venir a esta tierra y tomar forma de hombre, Filipenses 2, del 6 al 8, estaba él arrodillándose con la intención de que pudiéramos tener comunión con él. Y ese era el primer aspecto de la bendición de Dios. La bendición de Dios sobre nuestra vida primero tiene que ver con comunión. No son cosas que ganamos, no son cosas que logramos, no son ni siquiera aspectos que nos hacen o cosas que nos hacen sentir bien o alegres. No, tiene que ver con comunión con Dios. Esa es la esencia de la bendición. Eventualmente vamos a estar hablando acerca del segundo aspecto, que es la bendición de Dios. Es ese aspecto que nos da poder para poder llevar a cabo lo que Dios quiere que hagamos. Llevar a cabo nuestro propósito, y eso tiene que ver con bendición. Pero la semana pasada yo les platicaba y les decía que en esta ocasión íbamos a hablar acerca de la alineación, ¿verdad? De estar alineados con Dios para poder ser bendecidos. Y lo vamos a hacer, pero yo creo que hoy vamos a enfocarnos más en esta parte de la comunión. Lo que yo quiero que visualicemos todos juntos es que muchas veces tú y yo pensamos en la bendición como en el objetivo final, como en nuestro goal, en nuestra meta. Y yo quiero proponerte el día de hoy que la bendición de Dios en nuestra vida es el resultado de algo más, es el producto de algo más. Y nuestro enfoque no tiene que estar tanto en la bendición, sino en el proceso que Dios quiere llevarnos para que tú y yo podamos vivir en bendición. Entonces, eso es lo que queremos entender el día de hoy. Cuando tú y yo deseamos construir algo, por ejemplo, una casa, yo sé que muchos de nosotros no construimos casas, pero pensemos en alguien que construye una casa o un edificio. Y es importante
no solamente de empezar a construir, sino por dónde comienzas a construir. Cuando comienzas a construir, por ejemplo, una casa, pues no comienzas construyendo el techo, ¿verdad? Ni las paredes. ¿Qué es la primera parte que comienzas a construir? El fundamento. Porque el fundamento, el cimiento, es lo que va a sostener todo lo demás que vas a construir. Nadie piensa, cuando ve una casa, por ejemplo, bonita, nadie piensa, ¡ay, qué bonitos cimientos! O qué bonito fundamento. Todos dicen, mira qué grande está, cuántos cuartos tiene, qué bonito color tiene. Vemos en lo que se ve, pero olvidamos que lo que sostiene aquello que se ve es lo que no se ve, que es el fundamento. Y en nuestra vida es similar también. Tú y yo queremos vidas bendecidas. Pensemos en la bendición como en lo que se ve, en la casa que se ve. Pero no ponemos atención que esa bendición es sustentada por el fundamento. Entonces lo que queremos en este tiempo no solamente es construir una casa bonita, o una vida bendecida, queremos poner un fundamento un fundamento correcto sobre el cual vamos a edificar una vida y una familia bendecida. Entonces es importante que pongamos mucha atención a esto porque es el fundamento, no hay nada más importante para construir correctamente. Efesios 1:3 es un pasaje que la semana pasada, aquellos que nos acompañaron, fue como que con el que cerramos. El día de hoy quiero retomarlo porque quiero que recordemos algo muy importante. Aquí dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, di conmigo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay cosas muy importantes aquí. Número 1, nos ha bendecido, es decir, ya somos bendecidos. No está diciendo que Dios planea bendecirnos, no está diciendo que Dios nos va a bendecir en un futuro, dice, ya nos ha bendecido, ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y la semana pasada expandíamos un poquito más acerca de lo que es esta bendición que ya Dios nos ha dado, que es espiritual, es decir, que está conectada a Él. No tiene que ver con nuestras circunstancias, ni tiene que ver con lo que tengo o no tengo, no tiene que ver con mi salud, no tiene que ver con nada de nuestras circunstancias o nuestra vida o los escenarios que enfrentamos. Tiene que ver con Cristo, tiene que ver con esa relación que tenemos con Él. Y todas las demás cosas que tú y yo podemos experimentar en nuestra vida como provisión, como gracia de Dios sobre nosotros, es el resultado de esa bendición que tenemos con Él. Eso que es espiritual, es en los lugares celestiales, dice que es en Cristo. En Cristo. Y quiero poner atención en esta parte, en Cristo, porque nos habla entonces que el fundamento de una vida bendecida es la comunión con Cristo. El fundamento de una vida bendecida es la comunión con Cristo. Quiero que veamos una fórmula que va a estar ahí en la pantalla, a ver si aparece. Se las pasé hace poquito, donde nos dice cómo la bendición de Dios es el resultado de algo más. Cuando tú y yo pensamos en bendición, lo primero que tenemos que pensar es en comunión. La comunión con Dios nos trae alineación a Dios. Es decir, cuando tú y yo tenemos relación con Dios, Dios va cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. Y a manera que va cambiando eso, es decir, va alineando nuestra vida a su voluntad. Y en ese camino de comunión y de alineación hay bendición. Eventualmente vamos a hablar de la parte de la alineación, pero hoy quiero poner más énfasis en la parte de la comunión, porque es el fundamento de todo lo demás. Por eso nuestro enfoque tiene que estar en la comunión con Dios. Si hay algo que es importante el día de hoy para nosotros, debería ser nuestra comunión con Dios. Yo sé que en muchos casos, en muchos momentos, no es esa nuestra prioridad. Te voy a decir cuál es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es la bendición, lo que nosotros contemplamos o percibimos como bendición. Esas cosas que creemos que son importantes, que suplen nuestras necesidades y decimos, eso es mi enfoque el día de hoy. Mi enfoque este año es alcanzar este logro, es lograr esta meta. Nada de eso es malo, pero no es lo más importante, no es el fundamento. Jesús lo dijo de la siguiente manera en Mateo 6:33. Pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán
añadidas. Busquen primeramente su reino, el reino de Dios y su justicia. Es decir, busquen a Dios, busquen tener esa comunión con Él, esa relación con Él. Y todas las otras cosas les serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Tú y yo tenemos que leer los pasajes anteriores, lo que está diciendo Jesús. Jesús está hablando con un grupo de personas y les está enseñando a cómo vivir vidas bendecidas. Y les está diciendo, ustedes no deben vivir preocupados en esta vida. No deben vivir ansiosos, no deben vivir absortos por las cosas que llenan el corazón y la mente de la gente que no conoce a Dios. Ustedes que conocen a Dios y tienen una relación con Él, que tienen comunión con Él, tienen que aprender a vivir diferente. Esas preocupaciones no deben robarles el sueño a ustedes, porque ahora ustedes tienen que entender que son bendecidos en Dios, en Cristo. Y como son bendecidos, ahora ustedes pueden enfrentar la vida de una manera distinta a como la gente que no tiene esa bendición de Dios. Y no es que Dios no ama a aquellas personas que no tienen comunión con Él, pero aquellas personas que no tienen comunión con Él no pueden experimentar esa bendición. ¿Te acuerdas la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo, él voluntariamente dijo, yo no quiero tener comunión con mi papá, yo no quiero estar en la casa de mi padre. Yo quiero vivir la vida a mi manera y quiero tomar mi propio rumbo. Y él se fue. Dice que antes de irse le pidió a su papá que le diera toda la herencia que le correspondía. Entonces él se llevó una cantidad de dinero y se fue en busca de su felicidad, hacer las cosas a su manera. Y entonces en ese proceso dice que él perdió todo lo que se había llevado de la casa de su padre. Perdió todo. Eso habla de la necesidad que él enfrentó eventualmente. Perdió su dignidad, perdió sus recursos. Terminó en una situación muy precaria. Y en ese momento, cuando estaba ahí alimentando a los cerdos y deseando comer la comida que los cerdos comían porque no tenía, se acuerda y dice, yo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en esta situación? Voy a regresar a la casa de mi padre, pero no puedo regresar nomás así, ¿verdad? Le voy a decir que ya no me reciba como un hijo, que me reciba como un siervo, como un esclavo. Y si soy un esclavo, voy a estar mejor en la casa de mi padre como esclavo, como siervo, que estar aquí mendigando la comida de los cerdos. Y regresa. Pero aquí es donde quiero que pongamos atención y recordemos esta historia. Él regresa y dice que cuando está a lo lejos su padre lo ve y sale corriendo, ¿verdad? Y lo abraza. Digo, es una historia que podemos desenvolver un poquito más adelante, pero el punto de esto es que lo abraza y lo restituye y lo vuelve, no lo recibe no como un esclavo, sino como un hijo. Le pone ropa nueva, lo bañan, lo cambian, le ponen calzado, un anillo que restituía su posición como hijo y hacen una fiesta. Pero lo que yo voy es que todo ese tiempo que él desperdició lejos de la casa de su padre, lejos de esa comunión con su padre lo amó menos, su padre le deseaba el mal, ¿no? La historia nos dice que él estaba esperando a ver qué día él regresaba. Pero ese tiempo que él vivió lejos de su padre no pudo experimentar la bendición que había en la casa de su padre. No porque su padre no lo amara, no porque su padre le deseaba el mal, sino porque estaba lejos de su padre. Y tú y yo te entendemos el día de hoy que la bendición de Dios está cuando estamos cerca de Él, estamos en Cristo. La verdadera bendición se encuentra en la comunión con Cristo. Esa es una invitación a aquellos que estamos aquí el día de hoy a acercarnos a Él. Nuestro enfoque este año no puede ser en las cosas que Dios puede darnos, como en las añadiduras que leíamos hace un momento, sino tiene que estar en Cristo, en acercarnos a Él. Y cuando nos acercamos a Él y disfrutamos de una comunión con Él real y genuina, entonces todas aquellas cosas que creemos que son importantes, dice Dios, yo las voy a suplir, vienen como añadidura. Es por eso que nosotros atravesamos todas las cosas que todo el mundo enfrenta, pero como hijos de Dios que somos bendecidos y que estamos en comunión con Él, las enfrentamos distintas. Enfrentamos problemas, pero esos problemas no nos angustian. Enfrentamos situaciones, pero esas cosas no deben robar nuestra paz. Enfrentamos necesidades, pero no debe traer preocupación extrema. ¿Por qué?
Porque nuestro enfoque dice, primeramente busquen a Dios. Y cuando busquen a Dios y estén cerca de Él, todas aquellas cosas que necesitan, su Padre Celestial las va a suplir. Ahora, si no estamos cerca de Dios, entonces sí vamos a preocuparnos y con justa razón vamos a perseguir todas esas cosas que todo el mundo persigue, pero que al final nos sacian, al final nos llenan completamente. Pero el día de hoy tú y yo somos llamados a la comunión con Dios. Fíjate cómo lo dice Salmos 27 del 7 al 8. Perdón, Salmos 27, 4. Dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Y quiero que veamos por un momento las palabras del salmista. Nos habla de una prioridad, número uno. ¿Habla de una prioridad o no? Dice, una cosa he pedido al Señor. Y en esa me voy a enfocar. Esa es la que voy a buscar, eso es lo que voy a perseguir. ¿Cuál era esa petición, ese deseo que había en el corazón de este hombre y que le expresaba a Dios en oración? ¿Cuál era? Estar en la casa del Señor todos los días. Eso nos habla de comunión. En el Antiguo Testamento dice, y para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. En el Antiguo Testamento, el pueblo, la gente no tenía el regalo que tú y yo tenemos el día de hoy de poder acercarnos a Dios. Tú y yo estábamos recordando esta tarde, antes de comenzar este mensaje, que tenemos un Dios que está cercano a nosotros. No tenemos un Dios que está lejano, que está en algún lugar geográfico, o en algún edificio, o en algún templo. Él está con nosotros. La Biblia dice que nuestros corazones se convirtieron ahora en el templo del Espíritu Santo. Es decir, Dios está con nosotros. Cuando vengo a la iglesia, pero cuando voy a mi trabajo, cuando voy a la escuela, cuando estoy en mi casa, con mi familia, cuando estoy en la calle, en todo momento Dios está con nosotros. En aquel tiempo no era así. La presencia de Dios estaba físicamente en el templo, en el lugar santísimo. Ahí estaba la presencia de Dios. Entonces el salmista lo que quería es estar todos los días en el templo. Es decir, él quería estar cerca de Dios. Quería contemplarlo, dice, quería estar cerca de Él, disfrutar de esa relación que ahora tú y yo podemos tener acceso todos los días. Que tenemos acceso todos los días, pero desgraciadamente nuestro corazón en muchas ocasiones no desea esa cercanía con Dios. Nuestro corazón desea muchas cosas, le pedimos a Dios muchas cosas, pero frecuentemente no es la prioridad estar cerca de Él. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste a Dios y le pediste, Dios, ayúdame a estar cerca de ti? Quiero acercarme a ti, quiero conocerte más. A lo mejor nuestra oración ha sido que Dios nos dé muchas cosas, pero ¿ha sido esa? ¿Ha sido que Dios nos acerque más a Él? El salmista estaba en su corazón deseando eso. Dice el Salmo 26:8, oh Señor, yo amo la habitación de tu casa, es decir, donde tú estás, tu presencia, y el lugar donde habita tu gloria. Una vez más nos habla o expresa el deseo del salmista de conocer a Dios y estar cerca de Él. De igual manera el 63:1 dice algo similar, dice, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. O sea, piensa en esto, cuando estás buscando algo con afán, tu enfoque está completamente en eso. En la mañana perdí las llaves de la casa y no las encontraba y las estaba buscando con afán. Y moví todo y busqué, porque estaba buscando las llaves. Al final las traía aquí en mi bolsa y no me di cuenta hasta que llegué aquí. Dije, aquí traigo las llaves y eso me pasa frecuentemente. Pero buscas algo con afán, es todo tu enfoque, toda tu energía está en eso, porque es lo más importante. Dice el salmista, yo te busco con afán. Mi alma tiene sed de ti. Cuando una necesidad se convierte en prioridad, cuando tú tienes sed o hambre, por ejemplo, no hay nada más importante, ¿verdad? Dejamos todo de lado, no podemos trabajar, no podemos pensar, traigo hambre, necesito llenar este estómago con algo de comida, nos ponemos de malas. ¿Por qué? Porque traigo hambre y se convierte en una prioridad. Y hasta que no suple esa prioridad no puedo seguir avanzando. Muchos de nosotros decimos, yo no tengo tiempo para acercarme más a Dios porque estoy muy ocupado. No tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para tomar la escritura, llenar, no tenemos tiempo para ir a la iglesia. No tenemos tiempo, no porque no tengamos tiempo, porque no es importante para nosotros.
Porque para aquello que es importante tenemos tiempo. Siempre vamos a tener tiempo para lo que es importante. ¿A cuántos de nosotros decimos, no tengo tiempo para comer? Todos comemos. Y se ve que comemos bien. Todos comemos. Y estamos ocupados y muchos tienen trabajos agendas muy ocupadas, muy llenas. Pero hacemos tiempo para lo que es importante. Dice el salmista, tengo sed de ti. Mi carne te anhela. Así como la tierra seca que necesita agua y desea agua, así mi alma también. Salmo 42, versículo 1 y 2, también dice algo similar. Dice, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, mi alma. El ciervo, pues, es un venado. Es un venado que andaba en el campo y seguramente el salmista vio al venado y ese venado tenía sed. No había encontrado un río de agua o un estanque de agua. Y entonces comienza el venado a bramar. ¿Cómo braman los venados? A ver. ¿Cómo braman los venados? Pues hacen un ruido así que traen sed, empiezan a gemir de que tienen sed. Y tú te das cuenta y dices, ese venado tiene sed. Está bramando, dice así. Y cuando lo vio el salmista dijo, ¿sabes que así mi alma también anhela a Dios? Ahora, esto no es, familia, la excepción. Esto no es como lo que algunas personas deben aspirar, como los santos, los que están en una posición más cerca de Dios, deben tener. Eso es a lo que todos debemos aspirar, anhelar a Dios de esa manera. Pero quiero que seamos honestos y genuinos con nosotros mismos. Porque si no somos genuinos con nosotros mismos, si no somos honestos, esto no va a pasar más allá de una reflexión, a lo mejor en el mejor de los casos interesantes, sino ahí se va a quedar, no va a llegar a nuestro corazón y no va a traer un cambio. Pero quiero que pensemos, ¿cuántos de nosotros anhelamos a Dios como ese ciervo, ese venado anhela agua cuando tiene sed? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos en la mañana y decir, Dios, necesito de ti, necesito conocerte, necesito acercarme a ti, necesito conocer tu voluntad? ¿Cuántos de nosotros estamos a punto de tomar una decisión, estamos en una disyuntiva y antes de tomar una decisión decimos, no, espérate, necesito consultar a Dios, necesito orar y pedirle a Dios que me dé dirección porque quiero asegurarme que lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios y que estoy tomando una decisión correcta? ¿Cuántos de nosotros tenemos un problema y antes de preocuparnos y antes de gritar y antes de decimos, no, clamamos a Dios y volteamos a Dios y le decimos, Dios, te necesito en este momento? ¿Cuántos de nosotros Dios es nuestra prioridad? Dios conoce nuestro corazón y Dios sabe que en muchos casos, a lo mejor incluso mi corazón, no es ese corazón que anhela a Dios. Anhelo las cosas que Dios quiere darme, que Dios puede darme, pero anhela mi corazón a Dios, anhela esa comunión con Él. Y Jesús dice, lo más importante es que tú busques a Dios. Mateo 5:6, Jesús dijo, bienaventurados. ¿Y qué es bienaventurado? ¿Qué significa bienaventurado? Algunos que ya conocen un poquito de la Biblia, significa bendecido. Esa es la palabra. Ahora en el Nuevo Testamento, una de las palabras que se traducen como bendición es bienaventurados. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es decir, hambre y sed de Dios, pues ellos serán saciados. El que tiene hambre y sed de Dios va a ser saciado. No va a tener hambre porque Dios va a saciar su necesidad. Y fíjate qué interesante es, porque aquí hay varios puntos importantes. Número 1, esa hambre y sed habla de un anhelo, ¿verdad? De una necesidad. Y en nuestro corazón hay anhelos y necesidades por muchas cosas. Y nosotros llenamos nuestra vida de aquellas cosas que anhelamos, que deseamos. Y esas cosas, lo que dice Dios, si nuestro anhelo no es Dios, tú vas a llenar tu vida, tu mente, tu corazón, de aquellas cosas que no son Dios, ni vienen de Dios, y al final van a terminar no saciándote. Van a terminar no trayendo plenitud, no trayendo paz, no trayendo gozo. Las vas a alcanzar, las vas a disfrutar por un momento, pero te van a dejar vacío. Esos anhelos, esos sueños, esas relaciones, todo aquello que tú y yo
anhelemos y busquemos fuera de Dios, al final no va a traer plenitud. No nos va a saciar. Por eso dice la palabra, dice, ¿por qué se alimentan de un alimento que no los va a saciar? ¿Por qué toman de una bebida que no va a apagar su sed? Dice, ustedes tienen que coman, dice, pero coman de aquel alimento que trae vida a sus vidas. Está hablando de ¿quién? De Dios. Y si tú y yo en este año no entendemos eso, no redireccionamos nuestro enfoque y seguimos llenando de lo mismo que nos hemos estado llenando, nuestras vidas van a seguir vacías, igual que como están vacías a lo mejor en este momento. Y vamos a seguir en ese mismo patrón de falta de paz, de falta de propósito, falta de plenitud, falta de gozo, porque nos estamos llenando de las cosas que no nos convienen. Y entonces algunos de nosotros decimos, bueno, es que es lo que a mí me gusta. Porque nos llenamos de aquello que deseamos. El problema es que no deseamos a Dios porque hemos desarrollado un gusto por aquellas cosas que no nos hacen bien. Es el problema. Hemos desarrollado un gusto por aquellas cosas que no nos hacen bien porque es lo que nos llenamos y es un ciclo. Cuando mi esposa y yo nos casamos hace 12 años, ¿verdad? Sí, hace 12 años, ya ves si la atiné. En la primera no la atiné, dije 13, pero hace 12 años. Cuando mi esposa y yo nos casamos, ella y yo hicimos un acuerdo de que íbamos a comer saludablemente. Y me acuerdo que cuando yo me casé con ella, hace 12 años, a mí en realidad me gustaba la comida saludable. O sea, todos los días, bueno, cuando íbamos, por ejemplo, a un restaurante o a comer fuera, yo pedía siempre una pechuga de pollo al vapor y pedía verduras y si andaba de buenas, pedía arroz. Y esa era mi comida. Y a mí me gustaba esa comida. Mis amigos se reían de mí como, ¡ay, qué ridículo! ¿Por qué comes eso? Nada, está bien desabrido. Ale es la comida que me hacía no todos los días, pero es lo que comía muy frecuentemente. Era porque era el acuerdo que habíamos hecho y yo lo disfrutaba. Nos casamos y ella hasta la fecha casi no tomamos soda no tomábamos soda con nuestras comidas porque nos acostumbramos a tomar agua. Y eso era normal para mí, era como la manera en la que pues yo tomo agua. Y también me decían, ¿por qué tomas agua? Pues es como es lo que me gusta. Y realmente me gustaba. Pero con el tiempo, yo fui aflojando un poquito mi dieta y empecé a incorporar otras cosas. Y el día de hoy, si tú me dices, Misael, vamos a comer, ¿se te antoja una pechuga de pollo con verduras? No. Obviamente no, porque yo desarrollé un profundo gusto por las garnachas y por los tacos de pastor y por los tacos de tripa y por todas esas cosas que no nos hacen bien. Antes no me gustaba eso, antes no pensaba en comer eso, pero ahora sí. Entonces ahora queremos Ale y yo comenzar otra vez una vida más saludable. La ventaja que tengo es que no engordo mucho, pero me sale colesterol y todo ese tipo de cosas. Entonces tengo que cuidarme, pero ahora queremos hacer eso, pero es difícil para mí. ¿Por qué? Porque ya no tengo ese gusto que antes tenía. ¿Por qué perdí ese gusto? Por aquello que me hacía bien. Pues porque comencé a llenarme de cosas que no me hacían bien. Y de repente un día de no tomar jamás coca, porque la coca saben que es bien mal, sabemos que es bien mala, ¿verdad? Te mata, te destruye, todo lo que sabemos, pero está bien rica. Entonces un día que fui a comer tacos y dije, ¿sabes qué? Ya no me des tacos de maíz, de esos que con carne sin grasa, no, dame unos de maíz, remójala en la grasa, le pones carne de pastor y luego me haces uno de tripa también y los dos de harina. Y cuando estaba ahí dije, pues se me antoja una coca. Y pedí una coca. Y lo que nunca me había gustado la coca, nunca tomaba coca, pero ese día se me antojó la coca y al día siguiente, ¿qué crees que se me antojó? La coca, otra coca y luego otra coca. Y luego ya ¿por qué? Porque comienzas a desarrollar un gusto por aquello que no te hace bien. Y no importa cuánto tú y yo sabemos que debemos cuidarnos y todo lo que tú sabes de que necesitamos tener una salud buena, todo eso, no importa. El punto es de que no queremos porque no nos gusta. Bueno, así es con Dios. Sabemos que necesitamos acercarnos a Dios, pero no deseamos eso. Sabemos que necesitamos a Dios en nuestra vida, pero no es lo que yo quiero, no es lo que anhela mi alma. Y la pregunta es ¿por qué? Porque nos hemos llenado de tantas cosas. Entonces ahora el desafío para mí este año es comenzar a hacer aquellas cosas que inicialmente me gustaban, pero ahora no. Y comenzar a alimentarme de aquello que me hace bien. Y va a ser una lucha al principio, pero necesito ir limpiando, ¿verdad?, mi dieta y mi organismo como resultado.
Y así es nuestra relación con Dios también. No deseamos abrir nuestra Biblia y leerla. Yo prefiero ver una serie en Netflix, o una película. Pero ¿qué es lo que hacemos? Apagamos eso y decimos, no, voy a dedicarle este tiempo a Dios. Y conforme vamos haciendo eso y nos comenzamos a alimentar una vez más de lo que es correcto, nuestra alma comienza a anhelar aquello que realmente nos sacia. Algo que realmente nos sacia, porque comemos y nos llenamos de aquellas cosas que no están bien. Y en el momento, claro, están súper ricos los tacos, todos esos que te mencionaba ahorita, pero luego no terminas satisfecho realmente. Llenas tu cuerpo, tu vida, tu alma de cosas que no están bien. En el momento se pueden sentir bien en el momento, pero luego te dejan insatisfecho. No saciaron tu vida, tu alma. Pero cuando comenzamos a llenarnos de aquello que dice Dios, de mí, entonces sus vidas van a experimentar esa verdadera plenitud. Y en esa relación con Dios, familia, en esa relación con Dios que no deseamos ahora, pero necesitamos comenzar a cultivar y necesitamos comenzar a profundizar en nuestra comunión y relación con Dios, ahí es donde está la bendición de Dios. No es algo que tenés ni siquiera que pedir la bendición de Dios. Dice Deuteronomio 28 que esa bendición te va a alcanzar. Es decir, tú te enfocas en lo que es importante y yo no digo, ay, ¿cómo le hago para que salga ¿cómo se dice? Lo que te dije ahorita que me salía. El colesterol. Mi enfoque no puede estar en sacar el colesterol. Mi enfoque tiene que estar en el proceso, llenarme de lo sano. Eso es el resultado de. Igual nuestra relación con Dios, nos llenamos de Dios, nos acercamos a Dios y nuestra vida comienza a experimentar esa bendición. No la tenemos que ni siquiera pedir, nos alcanza, vivimos en esa bendición, operamos en esa bendición porque estamos en comunión con Dios. Todo aquello que tú y yo alcancemos fuera de Dios, que parezca bendición, no es bendición. Dice la Biblia claramente que Él hace salir el sol sobre los buenos y los malos. Él hace que llueva sobre los buenos y los malos. Y hay cosas que Él derrama en nuestras vidas, bondades de Dios sobre nuestra vida. Pero si tú y yo no estamos en Cristo, no tenemos esa comunión con Él, aún las cosas buenas que Él nos da, tú y yo tenemos la capacidad tan asombrosa de convertirlas para mal. Un buen trabajo puede convertirse en una maldición, un buen trabajo puede destruir tu matrimonio, tu relación. Dinero, la economía, no es malo el tener dinero, ¿verdad? Y abundancia, deseamos eso, pero si no está Cristo, eso puede destruir tu vida también. Todas aquellas cosas que consideramos como bendiciones, si no estamos en Cristo, no van a saciar nuestra alma. Pero cuando estamos en Cristo, entonces ahí hay bendición. Un pasaje que lo explica claramente es el Salmo 84. Todo el Salmo 84 son 12 versículos. ¿Te parece si lo leemos bien rápido? Sí, creo que sí está en la pantalla ese ahora. Sí, en la primera no lo puse porque dije, pues todos traen su Biblia, ¿verdad? Como todos venimos con hambre de aprender de la palabra, pues supongo que traemos nuestras Biblias. Pues en la primera me di la sorpresa que no traemos todos Biblia, así que la puse ahí, pero traiga su Biblia. Dice así: cuán hermosas son tus moradas, Señor de los ejércitos. Cuán hermosa es tu presencia donde tú estás. Anhelo, otra vez, quiero que veamos esto, anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios vivo. Está hablando una vez más el salmista del deseo de tener comunión con Dios, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Dice el versículo 3, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares. También la golondrina ahí hace su nido para poner sus polluelos. Está hablando, dice, aún los pájaros hacían el nido en el templo, ahí cerca de la presencia de Dios. Y él deseaba, como ellos, también yo poder estar cerca de Dios. Dice, bienaventurados, otra vez, ¿qué es? Bienaventurados, bendecidos los que habitan en tu templo y sin cesar te alaban. Esos son las personas bendecidas, los que están cerca de Dios, los que alaban a Dios, los que reconocen a Dios y lo conocen a Él. Dice, esos son bendecidos. El versículo 5 dice, bienaventurados o bendecidos los que tienen en ti su fortaleza.
Fíjate cómo en la comunión con Dios ahí encontramos fortaleza para nuestra alma. Hay bendiciones en la presencia. Cuando estamos en comunión con Dios hay bendiciones. Hay fortaleza, número 1 dice ahí. Esa fortaleza que tú y yo necesitamos para enfrentar la vida y las cosas que vivimos. Hace unos días platicaba con alguien de aquí de la iglesia y me pedía oración por una situación que está pasando de salud, una situación de su trabajo, perdió su trabajo, recientemente tuvo que despedir a un ser querido, a su mamá. Es una situación difícil, ¿verdad? ¿Sí o no? Es una situación difícil. ¿Qué necesitas en ese momento? Fortaleza, fuerza. Pero esa viene como resultado de una comunión con Dios. Entonces, cuando tú y yo estamos en comunión con Dios, recibimos esa fortaleza. Son momentos que viven. Todos enfrentamos circunstancias difíciles, pero no todos tienen la fortaleza que necesita para poder salir adelante, porque esa la da Dios solamente. Cuando estamos en comunión con Él, tenemos esa fortaleza. Cuando pasa por dice el versículo 6, cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. La relación con Dios transforma incluso no solamente nuestras circunstancias, sino nuestro corazón en medio de las circunstancias. Dice el valle de lágrimas. No sabemos si era un valle literal o está haciendo referencia al proceso que atravesamos como seres humanos donde nos saca lágrimas, ¿verdad? O es difícil. Pero lo que dice es que aún en eso, la bendición de Dios convierte eso en regiones en manantiales. Es decir, en esos momentos de esa comunión con Dios, recibimos eso que nos refresca en esos valles de necesidad, nos fortalece, nos reanima, pero eso viene de una relación con Dios. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan, dice ahí, los peregrinos, las personas que van avanzando en el camino, cobran más fuerzas. Fíjate qué interesante eso. Tú comienzas a hacer alguna actividad y siempre nuestro natural es de ir de más a menos, ¿verdad? Si yo comienzo a correr ahorita, pues te voy a correr rápido de aquí a ahí, pero luego me voy a cansar y hasta que me termine, hasta que me agote completamente y ya no voy a poder avanzar. Pero dice, cuando tienes comunión con Dios, cuando estás cerca de Dios, dice, tú recibes nuevas fuerzas. Tú recibes nuevas. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, por fuera nos vamos desgastando, por fuera nuestro cuerpo sufre, ¿verdad? Cansancio, sufre enfermedades, pero por dentro nuestro espíritu se va renovando. ¿Por qué? Porque tengo una comunión con Dios y en esa comunión con Él recibo lo que mi alma necesita. Hasta que contemplan a Dios en Sión. Y aquí habla de un proceso, de un camino donde vamos a presentarnos delante de Dios. Y en este proceso, de aquí hasta llegar a ese punto, tú y yo vamos en un proceso y Dios nos capacita y nos da y nos provee lo que necesitamos. Dice el versículo 9, mira, oh Dios, escudo nuestro. Él es nuestro escudo. Todos sabemos, no necesitamos más explicación, sabemos lo que es un escudo y para qué era un escudo. En medio de la batalla, el escudo te protegía. Venían flechas, venían para destruirte, pero el escudo te protegía. Dice la palabra que cuando estamos en comunión con Dios, Él es como un escudo para nosotros. Protege nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Por eso dice la palabra que aún esos dardos en contra nuestra no prosperarán. Él es nuestro escudo. De cuántas cosas Dios no nos ha protegido y nos ha librado. Él es nuestro escudo. Por eso dice el versículo 10, vale más pasar un día en tus atrios. Es mejor estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los malvados. Es mejor estar un día cerca de Dios que estar 1000 días fuera de Él, lejos de Él y de su bendición y protección. Dice el versículo 11, porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Quiero que veamos la bendición que hay cuando estamos con Él. Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado o bendecido es el hombre que confía en ti. Vemos entonces que encontramos en la relación con Dios, en la comunión con Él, gozo,
delicias, dice Salmos 16:11, me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Hay fortaleza, hay ayuda, hay paz, hay provisión, hay guianza, hay todo lo que nuestra alma necesita. Pero el fundamento, ¿cuál es? En nuestra comunión con Dios. En nuestra comunión con Dios. Eso es lo más importante. Y quiero que recordemos una historia, un pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 10. Y quiero que veamos cómo esto se traduce en un escenario real, esa comunión con Dios, cómo traduce y transforma nuestra vida, transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón, cómo nos bendice y nos prepara para poder enfrentar lo que sea que vayamos a enfrentar. En este pasaje, en Lucas capítulo 10, versículo 38, si no me equivoco en adelante, es la historia de una familia. Esta familia estaba conformada por Marta, María, que era su hermana, y Lázaro, que era su hermano. Eran 3 hermanos, vivían en la misma casa. Marta era la mayor, era la que movía todo ahí el asunto. Dice que en una ocasión iba Jesús y sus discípulos. Y entonces llegaron a una casa y le recibió Marta. Ellos lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba ¿cómo? María, era la hermana. ¿Ok? Y María estaba sentada a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos que estaba haciendo. Marta era una mujer trabajadora. Era una mujer, como algunos dicen por ahí, 4x4, que no se le dormía. Ella hacía todo, ella estaba a cargo de todo. Llegó Jesús y sus discípulos, estaba preparando la comida, acomodando los sillones, todo para que todo estuviera bien. Pero en ese proceso ella estaba afanada, estaba preocupada. Lo que estaba haciendo, ¿era malo lo que ella estaba haciendo? ¿Era malo lo que ella estaba haciendo? Te pregunto. No, no era malo. Pero quiero que veamos lo que Jesús le dice. Entonces ella estaba cargada, estaba preocupada, estaba afanada por todo eso. Ella va con Jesús y le dice: Jesús, mi hermana, ¿qué onda? No está ayudándome. Que me ayude, ¿verdad? Continúa el pasaje, yo lo estoy parafraseando. Dile que me ayude. Pero Jesús le responde. Y quiero que pongamos atención a lo que Jesús le dice. Marta, Marta. Y cada vez que podemos escuchar el amor, ¿verdad?, en las palabras de Jesús. No es que esté enojada con Marta. Se quiere que Marta vea algo que no había visto. Es que Marta tenga una revelación que no había tenido. Y le dice: Marta, Marta, tú estás preocupada. Otra versión dice: estás afanada. Y estás turbada, estás inquieta en tu corazón por tantas cosas. Por tantas cosas que son importantes para ti en tu corazón. Y eso absorbe todo tu ser, tu enfoque, tu energía, y se ha convertido en una carga para ti. Porque todo aquello que tú y yo afanamos, deseamos, perseguimos, que no necesariamente es malo, pero no está en comunión con Cristo, se convierte en una carga para nosotros. Ella estaba sirviendo ¿a quién? A Jesús. ¿En dónde? En su casa. Jesús estaba ahí. Y ella estaba ahí, pero su corazón no estaba correcto. Y Jesús le dice: estás preocupada por muchas cosas. Estás afanada por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. ¿Cuántas, familia? Una. No 10, no 20, no 2, dice una. Una sola cosa es necesaria. Y María, tu hermana, ha descubierto esa cosa que es necesaria y ha escogido esa cosa que es necesaria, y nadie se la va a quitar. Algunos hablan de este pasaje como diciendo: Jesús le puso una regañada a Marta. Pero yo creo que más bien Jesús reconvino a Marta y le habló con amor y con ternura y le dejó ver que había algo que era más importante. Estaba perdiendo el enfoque. ¿Qué era lo que su hermana estaba haciendo? Su hermana, cuando llegó Jesús y sus discípulos, ella, yo no sé si estaba ayudando o no, a lo mejor estaba ayudando, haciendo algo, pero ella dejó todo lo que estaba haciendo, fue y se sentó a los pies de Jesús. Porque esa era la manera en la que la gente se acercaba a aprender o recibir de alguien más. Los maestros enseñaban y la gente, sus discípulos o sus aprendices, iban y se sentaban a sus pies.
Ella ni siquiera tenía que estar ahí. Ella no era parte de los discípulos, pero ella estaba ahí, de metiche fue y dijo, yo también voy y me siento, y se sentó, nadie le invitó, pero ella fue, dejó lo que estaba haciendo y dijo, esto es importante. Y Jesús dijo, eso es lo importante. Ella está buscando recibir de mí, está buscando esa comunión conmigo, que es lo único que es necesario. No nos dice qué sucedió después de ahí, qué respondió Marta. Pero tiempo después el relato bíblico nos dice que el hermano de ambas se enferma y se muere, Lázaro. Cuando se enferma su hermano, mandan noticia a Jesús y le dicen, Jesús, tu amigo Lázaro está enfermo. Pero Jesús no llega inmediatamente, llega 4 días después, ya Lázaro había muerto. Y quiero que veamos lo que sucede, la interacción está en Juan capítulo 11. Dice que Marta sale al encuentro de Jesús cuando escucha que llegó 4 días después y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero quiero que pongamos atención en el versículo 22. Dice, aún ahora, mi hermano ya se murió, pero aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Había una convicción en esta mujer, había una fe en esta mujer. No estaba preocupada, estaba triste porque su hermano había muerto, pero su fe estaba firme. Vemos a una Marta llena de fe, de expectativa, de decir, mi hermano se murió, pero lo que tú digas se va a hacer. Jesús le dice, tu hermano va a resucitar. Y Marta le contestó, yo sé que va a resucitar en la resurrección, en el día final. Ella sabía el destino eterno de su hermano. Ella sabía, había estado a los pies de Jesús. Inicialmente no, se había preocupado, se había afanado, estaba sirviendo, estaba haciendo tantas cosas, pero estoy seguro que Jesús la reconvino y ella en ese momento dejó todo lo que estaba haciendo, que cargaba su corazón y que la preocupaba, y fue y se sentó junto a su hermana a escuchar a Jesús. ¿Cómo puedo yo pensar eso? Por la reacción de Marta. Cuando vino la prueba, cuando vino la muerte de su hermano, ¿y qué prueba esa, verdad? Cuando vino la muerte de su hermano, ella se para con Jesús y le dice, lo que tú digas se va a hacer. Ella le dice, yo sé dónde va mi hermano, yo sé que va a haber una resurrección final, pero no sabía que Jesús quería manifestar su poder y su gloria de una manera sobrenatural en ese escenario. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive en mí y cree en mí, todo el que tiene comunión conmigo, no morirá jamás. ¿Crees esto?, le pregunta Marta, y ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Vemos una mujer llena de fe, esperanza, una mujer que no sabía cómo Jesús iba a actuar, ni siquiera ella se imaginaba lo que Jesús iba a hacer, pero su corazón estaba lleno de fe y de esperanza. ¿Por qué? Porque pudo entender lo que era realmente importante. Jesús abrió sus ojos y estoy seguro que ella abrió su corazón y dijo, esto es lo más importante. Familia, este es un llamado para nosotros el día de hoy. Porque yo sé que la mayoría de los que estamos aquí creemos en Dios, la mayoría. Deseamos la bendición de Dios. Pero hoy quiere Dios abrir nuestro corazón y nuestros ojos para que veamos que quizá hemos perdido el rumbo, hemos perdido de vista lo más importante. Y en nuestra fe y en nuestra creencia hemos dejado de lado lo único que es realmente importante. Y como resultado nuestros corazones están cargados, están ansiosos, porque se ha convertido esa carga, incluso esas cosas buenas. Esta semana para mí ha sido un desafío porque parte de mi trabajo es servir aquí en la iglesia. Hago cosas para Dios, para la iglesia, pero es un llamado para mí, porque yo también puedo perder el rumbo. Y mi enfoque es estar en eso que hago y no estar en buscar a Dios todos los días, en buscarlo a Él, en tener comunión
con Él. Eso es lo que Dios quiere para ti, es lo que Dios quiere para mí. No es para algunos cuantos personas especiales, es para todos. Es el llamado de Dios el día de hoy de volver a Él, a esa comunión con Él. Y ahí Dios nos va a dar todo lo que necesitemos. Te va a dar la sabiduría que tú necesitas. Te va a dar la fuerza, así como a Marta cuando tuvo que enfrentar esa situación. Va a proveer nuestras necesidades. Va a ser nuestro escudo en medio de los procesos. Va a ser nuestra ancla en medio de las tormentas. Todo lo que necesitamos. Ahí está la bendición, familia. Pero tenemos que volver a lo más importante, que es la comunión con Él. Hay una promesa que me gusta en la Escritura que está en Amós. Algunos de ustedes no sabían ni siquiera que existía un libro en la Biblia que se llama Amós. Señal de que necesitamos leer más la Biblia. Amós 8:11 dice: vienen días, dice el Señor, en que enviaré hambre sobre la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Ese es el deseo de Dios para tu vida y para mi vida en este tiempo. Enviar hambre en nuestros corazones. Enviar hambre a nuestros corazones para que podamos aprovechar ese privilegio que tenemos, esa comunión con Él, para que podamos acercarnos a Él. Esa es mi oración para ti el día de hoy. Mi oración para ti el día de hoy, para mí, no es que cumpla Dios nuestros caprichos y que cumpla tus sueños y los míos. Yo quisiera que Él cumpliera mis sueños, pero ¿sabes qué he entendido hoy? Que la oración, la petición que realmente Dios desea para nosotros es que nuestro corazón lo anhele a Él por sobre todas las cosas. Ahí está la verdadera bendición. Ese es el fundamento de la verdadera bendición. Y quisiera terminar este tiempo recordando esa comunión que tenemos en Cristo Jesús con Él. Vamos a participar de la Santa Cena. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de gran bendición a tu vida. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo y el día de hoy lo quieres hacer, acompáñame y juntos hagamos esta oración. Padre, te doy gracias porque el día de hoy reconozco que te necesito. He vivido lejos de ti, Señor, pero el día de hoy abro las puertas de mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados, pero de ahora en adelante quiero comenzar una vida diferente. Quiero comenzar a caminar de tu mano. Que seas tú quien me guíe de ahora en adelante. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, felicidades. Es la oración y la decisión más importante de toda tu vida. Si tú no tienes una iglesia de la cual puedes ser parte, te invitamos a Sedes Comunidad Cristiana. Aquí encontrarás una familia a la cual puedes pertenecer. Te esperamos todos los domingos.